tardes, un gusto saludarles. Quien les acompaña hoy, la profesora Marilena Vitilio, en este nuevo encuentro síncrono de evaluación educativa, abordando el tema de evaluación de los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Vamos a hacer inicio a la clase del día de hoy, a nuestro encuentro, haciendo una retroalimentación de lo que es la evaluación. Nos dice que la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar decisiones. Cuando hacemos referencia a la evaluación, pues primeramente debemos entender que la evaluación es un proceso el cual realizamos en nuestra vida cotidiana, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en el ámbito personal, donde sencillamente emitimos un juicio de valor sobre algo en específico a través de la identificación, la recogida y tratamiento de datos y que esto nos lleva a valorar lo que es, si se logró o no, o qué tanto se logró del objetivo propuesto. Y con base a esta evaluación, pues tomar decisiones que repercutan directamente en los resultados que obtuvimos. Concepciones de la evaluación. Primeramente, debemos tener claro y ver de manera consciente a la evaluación como una mejora. No sencillamente es emitir el juicio de valor y dejarlo allí, sino que el resultado en el cual emitimos el juicio de valor nos debe llevar a que debemos y tenemos aspectos que mejorar. Esta evaluación no solamente la tenemos que ver como mejora para el estudiante, sino que también la debemos ver para nosotros como docentes. Eh, la evaluación como mejora proporciona información útil para transformar la práctica docente y el aprendizaje. ¿Por qué decimos primeramente a la práctica docente? Porque al momento de yo evaluar, bien, aquí primeramente a través de la recogida de información, yo voy a valorar lo que el estudiante me refleje allí en ese proceso evaluativo. Cuando yo obtengo unos resultados, yo no solo evalúo al estudiante, sino también hago un balance general, el cual me permite a mí transformar la práctica docente. ¿Por qué? Porque allí yo me voy dando cuenta y voy evidenciando las estrategias que yo voy aplicando, estrategias de evaluación que me llevan a entender si la estrategia está acorde a la situación. Bien, herramientas de rendimiento de cuentas a la escuela. Los docentes logran demostrar que realizan correctamente su trabajo a través de una educación de calidad. Todo lo que nosotros, por eso cuando hago referencia al evaluar, eh, eh, tenemos que tener claro que no solo es evaluar al estudiante, aplicarle una prueba objetiva, hacerle una exposición, cualquier estrategia, sea cual sea la estrategia de evaluación, nosotros a través de eso es que demostramos de que estamos realizando de manera correcta la praxis educativa. Y no solo el proceso pedagógico, el cual desarrollamos antes de la evaluación, sino aquí se evidencia todo el proceso pedagógico y el proceso de evaluación. Que esto me va a llevar a qué? A tener una educación de calidad, con base a los resultados obtenidos. No estamos diciendo que se realizó una prueba, la mayor parte de los estudiantes aplazaron y que sencillamente no estudiando una educación de calidad, sino que por el contrario, aquí vemos la evaluación como mejora. Y este proceso me lleva a tomar decisiones que me permitan a mí transformar ese proceso que tal vez no fue el idóneo para el grupo, para el contexto, para el momento, para el contenido, ¿bien? Y que esto pues me lleva a que yo pueda transformar el proceso y haga uso de otros elementos. Luego, tenemos a la evaluación como un instrumento de rendición de cuentas del propio estudiante. Ya vimos la rendición de cuentas hacia la escuela, hasta la institución. Bien, ahora la vemos hacia el propio estudiante, donde el estudiante demuestra su aprendizaje. Y esta es la concepción.
más clara que nosotros tenemos de la evaluación. Decimos evaluación, aquí es la rendición de cuenta del estudiante, donde me dice si aprendió o no aprendió. Y sencillamente debemos tener claro que no solamente la evaluación debemos verla como el proceso en que el estudiante me demuestra si aprendió o no aprendió, si sabe el tema o no lo sabe, sino que va mucho más allá. También lo vemos como un proceso irrelevante, en el cual solo sirve para calificar y no ayuda a su aprendizaje. Esto también se evidencia en, eh, digamos, mm, de manera bastante, digamos, común, en el cual sencillamente evaluamos teniendo los resultados que tengamos y pasamos al siguiente contenido. Es decir, no ayuda a su aprendizaje. Ya miren los resultados, tema visto, nos vamos al segundo, al tercero, al cuarto. Ya, eso es todo. Entonces aquí nos damos cuenta cómo el proceso de evaluación no simplemente debe centrarse en un proceso irrelevante o centrado solo en el estudiante, sino que va más allá y que debemos tomar en cuenta la parte del docente y la parte institucional, que todo englobado a estas concepciones me lleven a poder transformar y dar una educación de calidad. ¿Bien? Continuamos. Principios de la evaluación. Dentro de los principios de evaluación tenemos el principio de calidad, que busca una mejora continua. Eh, Cuando, por ejemplo, tenemos un tema, un periodo, una planificación, bien, nos damos cuenta que todo eso tiene un fin, un propósito, un objetivo o una competencia, dependiendo del modelo al cual estemos adaptando el proceso o la praxis educativa, la praxis pedagógica. Aquí, el principio de calidad es que siempre haya una mejora de manera continua y que cada uno de los elementos, contenidos, periodos que nosotros vamos desarrollando, esto me lleve a que uno tenga que ver con el otro y que siempre vayamos mejorando el proceso, tanto el de aprendizaje como el de enseñanza. Bien, aquí entonces, siempre debemos ir por la calidad educativa y para lograrlo debemos adaptar estrategias innovadoras, estrategias que se adapten al grupo en el cual estamos. No todos los grupos son iguales, a todos los grupos no podemos evaluarlos de la misma manera y esto me lleva a que cuando yo voy adaptando y voy canalizando, pues esto me lleva a tener una mejora. ¿Por qué? Porque vamos a adaptar según el contexto. Luego tenemos el principio de equidad. Dar a cada uno lo que le corresponde. En este caso, es importante destacar de que no todos tienen las mismas habilidades. Tenemos estudiantes auditivos, estudiantes visuales, estudiantes kinestésicos. Y aquí me lleva a que todos pueden tener éxito y pueden adquirir conocimiento de manera significativa, teniendo claro de que a cada uno se le da lo que corresponde, tomando como base las habilidades que pueda tener el estudiante. Y a partir de allí damos a cada uno lo que corresponde, porque sencillamente si un estudiante no cumplió las competencias, no estudió, pues sencillamente se le da lo que corresponde. Pero si hay un estudiante que entiende el tema, que comprende el tema y que, por ejemplo, se le complica expresarlo a nivel escrito, pero a nivel verbal lo puede hacer, aquí también se le da a cada uno lo que corresponde. Luego tenemos el principio de legalidad. Bien, el principio de legalidad nos dice que se basa en dar cumplimiento a las normativas establecidas. Esto es algo sumamente importante en el cual no vamos a violar ningún derecho al estudiante, no vamos a hacer algo que no esté bajo la norma, ¿bien? Y que a través de esto, pues nosotros vamos canalizando el proceso y vamos tomando como base
que hay normativas que debemos seguir a nivel institucional, a nivel global del proceso de educación, de todo el progreso que esto lleva, y también una normativa de aula, una normativa del docente, unos parámetros que debe seguir el docente para su praxis pedagógica, al igual que una normativa que el estudiante debe seguir. Entonces aquí es mantener claro todo este proceso de normas establecidas y que se deben cumplir a través de todos los involucrados en el proceso educativo. Tenemos a los tipos de evaluación. Tenemos la evaluación según su finalidad, la diagnóstica, que es lograr un conocimiento inicial, en la cual pues nosotros nos damos cuenta cuáles son esos conocimientos previos o básicos que pueden tener los estudiantes al inicio de un periodo, al inicio de un año escolar. Bien, y aquí podemos tener un poco más claro todo este proceso en el cual pues podemos aplicar estrategias específicas y que consideramos acordes. Eh, Luego tenemos la evaluación eh, sumativa, que es la que pues más nosotros aplicamos, en el cual se controlan los resultados del aprendizaje, se evalúa y se emite el juicio de valor que estaba yo mencionando al inicio de la clase. Luego tenemos la evaluación formativa que permite el desarrollo continuo durante el mismo proceso. Esto es un tipo de evaluación el cual considero que es sumamente importante aplicarlo en la actualidad y no dejando a un lado la sumativa, sino que si se aplica la formativa de manera correcta, vamos a tener resultados mucho más positivos en la evaluación sumativa, porque en este proceso continuo en el cual se señala allí, el estudiante va reorientando y orientando algunos errores, algunas debilidades que pueda tener, y durante este proceso, pues, el estudiante va canalizando su propio aprendizaje. Y esto me va a llevar que cuando yo vaya a aplicar la evaluación sumativa, pues tenga mejores resultados. Según su momento de aplicación. Según su momento de aplicación, tenemos la inicial, que se realiza al inicio de un curso académico, que es también llamada la diagnóstica, en el cual pues aplicamos una evaluación de manera muy general al inicio del periodo. Luego tenemos la procesual, que consiste en la valoración a través de la información a través de la valoración de recogida continua de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que la procesual me permite a mí recoger datos de manera continua y aquí yo puedo ir verificando el proceso que va llevando el estudiante. Esta va de la mano de la evaluación formativa. Y la final, que es la recogida de datos al finalizar un periodo. Esto lo podemos ver como sencillamente una prueba final del periodo, una prueba final del lapso, en el cual yo recojo información de todo el periodo, no solamente de un contenido, no solamente de un tema en específico, sino que lo puedo hacer de manera general para finalizar un periodo y ver, estudiar de manera general si se logró el proceso. La evaluación de los aprendizajes. Tenemos a través de diversos estudios, eh, por lo menos Escobar y González coinciden que la evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y permanente que comprende la búsqueda y la obtención de información de diversas fuentes acerca de la calidad de desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante y de la calidad del proceso de empleados por el docente. Determinación, en este caso, de su importancia y pertinencia y también de conformidad con los objetivos de formación que se espera alcanzar. Todo con el fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos. Entonces, vamos a centrar la atención en esto. Tenemos la evaluación de los aprendizajes es un proceso sistemático y que realiza el mismo estudiante. Él, a través de la obtención de información, permite verificar el desempeño que tiene, el avance o rendimiento. Aquí el proceso de aprendizaje lo lleva el estudiante.
¿Cómo yo voy a evaluar el proceso de aprendizaje? A través de emitir el juicio de valor en el cual yo tomo decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión docente. Quiere decir que yo aquí siempre la evaluación me va a llevar a que yo tome decisiones. Siempre al hacer cualquier tipo de evaluación me va a permitir a mí tomar decisiones para orientar o validar esa estrategia que se utilizó. Tipos de evaluación de los aprendizajes. ¿Cómo evaluamos los aprendizajes de los estudiantes? Primero, lo que les mencionaba hace un momento, la evaluación formativa. Este tipo de evaluación se produce durante el proceso de aprendizaje y actúa como una brújula orientadora para garantizar a los alumnos que sigan por el buen camino. Implica una retroalimentación, una supervisión y ajuste continuo para mejorar la experiencia de aprendizaje a medida que se desarrolla. Bien, dicho esto, tenemos, y vuelvo a repetir, si nosotros desarrollásemos una evaluación formativa de manera adecuada, la evaluación sumativa tendría resultados mucho más efectivos y de mayor calidad. Primeramente, nos dice que es una evaluación que permite orientar al estudiante y garantizar que sigan por el buen camino. ¿Qué sucede? Tenemos un contenido en específico. Vámonos a algo muy básico para darles un ejemplo muy básico. Tengo lo siguiente. El estudiante está en matemática y se les va a enseñar las tablas de multiplicar. Se ve 1 o 2 semanas tablas de multiplicar y el estudiante debe memorizar las tablas de multiplicar. Resulta que no todos los estudiantes tienen las mismas habilidades en el área de matemática para poder memorizar las tablas de multiplicar. Aquí, el estudiante, si no sabe multiplicar, no puede pasar al siguiente contenido para aprender a dividir. Bien, a través de la evaluación formativa, yo voy orientando al estudiante a través de distintas estrategias para que pueda multiplicar de manera adecuada y que el estudiante siga por el buen camino con estrategias que se adapten al estudiante y que esto me lleve a que el estudiante se le facilite el proceso de dividir. La evaluación, ¿en qué se basa la evaluación formativa? En un proceso de retroalimentación, supervisión y ajuste continuo. ¿De qué manera lo hacemos? Siempre va a haber, porque es que yo no puedo dejar de un lado un contenido, lo evalúo y ya no lo doy más. No, todos los contenidos deben tener una coherencia, de manera que si yo voy a dar 4 o 5 contenidos en un periodo o en un lapso, no es que yo di el primero y más nunca el estudiante lo va a volver a ver, sino que luego cuando yo pase el segundo contenido, hagamos retroalimentación del primero y cuando yo vaya al quinto contenido, yo pueda hacer retroalimentación del primero de manera fluida, donde todo tenga coherencia. Aquí, entonces, yo hago retroalimentación, hago supervisión de que el estudiante no es que ya pasaron las tablas de multiplicar y ya no vas a saber más las tablas de multiplicar, sino que por el contrario sigo haciendo supervisión y si el estudiante aún no me aprende a multiplicar, yo hago ajustes necesarios para que a ese estudiante se le facilite el proceso de división. Entonces, aquí me doy cuenta de que la evaluación formativa es una evaluación constante, es un trabajo arduo, es un trabajo que se tiene que hacer de manera diaria, ¿bien? Pero que esto me lleva a que el estudiante siga un camino y vaya evaluando su propio aprendizaje, donde él diga, tengo debilidad aquí, profe, ¿cómo lo hago? Y vaya yo a poder orientar al estudiante y que a medida que esto se va haciendo, el estudiante va teniendo un mejor provecho en su proceso de evaluación. Luego tenemos la evaluación sumativa, que tiene lugar al final de un programa de aprendizaje o iniciativa de formación. Se centra en evaluar la eficacia y resultados generales, lo que permite medir hasta qué punto se han alcanzado los objetivos de aprendizaje. Esta evaluación formativa es la que acostumbramos a hacer, en el cual sencillamente eh, eh, reflejamos
los resultados de un proceso, aplicamos una prueba, aplicamos una evaluación y los resultados que están allí son los que me permiten a mí descartar si se logró el aprendizaje, si no se logró, y sencillamente aplico una calificación y con esto evalúo de manera sumativa. Luego tenemos la evaluación de impacto. Esta evaluación implica examinar los efectos a largo plazo y una implicación al mundo real eh, de los conocimientos adquiridos. También nos permite profundizar en la pregunta: ¿han supuesto nuestros efectos una diferencia tangible en la vida de los alumnos? En este caso, me permite a mí que yo pueda darme cuenta si lo que he hecho, el proceso que he llevado en mi praxis pedagógica, tanto en los procesos de enseñanza como en los procesos de aprendizaje, han tenido repercusión en la vida de los alumnos y que me hayan llevado a una educación de calidad, a un proceso de calidad y que el estudiante haya cumplido con eh, las, eh, las competencias, digamos. Bien, técnicas de evaluación. En relación con las técnicas de evaluación, estas son un conjunto de acciones o procedimientos que conducen a la obtención de información relevante sobre el aprendizaje de los estudiantes. Estos pueden ser diversos: pruebas escritas, pruebas orales, observación, entre otros. Bien, ¿qué tenemos aquí? Que con base a la técnica de evaluación, pues nosotros nos contribuye a poder obtener información que me permita a mí validar para poder emitir un juicio de valor. Según Camilloni, nos señala que hay que tener en cuenta cuatro características fundamentales para que las herramientas evaluativas tengan la relevancia correspondiente, como validez, es decir, deben tener validez cada uno de los elementos que ustedes colocan en su evaluación. Confiabilidad, practicidad y utilidad. ¿Me va a ser útil? O sencillamente dejo la evaluación allí, obtengo resultados, cierro el tema y ya no vuelvo. Esto no me es útil. Es válido cuando se evalúa según criterios preestablecidos, aquello que se pretende evaluar con él. ¿Qué queremos decir con esto? Que deben haber unos criterios claros para yo evaluar un determinado tema. Es confiable cuando es lo suficientemente exacto en términos de medición, pero a la vez sensible para apreciar las diferentes alternativas que se presentan. Esto me lleva a que sencillamente está cumpliendo la norma, está cumpliendo lo establecido en el tema. Estoy abordando el tema que se trabajó, pero también hay que valorar todo el proceso del estudiante. Es práctico cuando menor fue el tiempo que el docente necesitó para diseñarlo. Es decir, que no sea tan complejo el diseñarlo. Y cuando el estudiante puede entenderlo sin dificultad. Yo no puedo hacer una evaluación y utilizar una técnica en la cual se le complica al estudiante comprender lo que yo ahí estoy plasmando. No estoy diciendo que tenga que ser sumamente evidente, sino que por el contrario, el estudiante aquí pueda comprender lo que se le pide sin dificultad. No que tenga que saber las respuestas, no que sea evidente, pero sí ser sumamente claro. En este caso, que le permita poner en funcionamiento todo lo aprendido. En relación a los instrumentos de evaluación, los instrumentos de evaluación que con frecuencia se diseñan se refiere a un número muy reducido de competencias cognitivas, pero muchas veces orientadas a la memorización comprensiva, lo cual deja de un lado el conjunto importante de procesos y competencias involucrados en el aprendizaje y que deben ir en el objetivo de evaluación. No solamente es trabajar una evaluación centrada en elementos conceptuales, sino que vaya mucho más a la comprensión, a la utilidad para su vida y que debe ir englobado al objetivo de la evaluación. Es decir, ¿qué necesito yo que aprenda? ¿Qué necesito que maneje para que le sirva?
posteriormente. No sencillamente saber conceptos, definiciones, características, sino que, por el contrario, sean de calidad y provechoso. De acuerdo con Elola y Toranzos, nos señalan que existen muchas tipologías o clasificaciones de instrumentos, pero más allá de la adopción de uno o de otro criterio clasificatorio, lo central es poder identificar las diferentes herramientas como complementarias entre sí y, por ende, la necesidad de incluir cierta variedad en la misma tarea de evaluación. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos muchas formas, muchos instrumentos de evaluación, pero es importante adaptar cada uno de estos a unos criterios que sean claros y que se adapten a lo que es el grupo y el contexto en el cual nos encontramos. Por ejemplo, tenemos algunos instrumentos en los cuales pues, se hace mención y se utilizan de manera cotidiana. Por ejemplo, la lista de cotejo es un instrumento en el cual, pues, se observa con mucha cotidianidad en las aulas de clase. Este instrumento hace referencia a la presencia o no de una determinada característica o conducta. Es un instrumento sumamente cerrado, ¿bien? Y que para su elaboración se debe tomar en cuenta los indicadores deben formularse de manera clara y simple. Y los indicadores deben tener secuencia. Primeramente, no es que vamos de atrás para adelante, sino que uno depende del otro. La lista de cotejo, como acabé de mencionar, es un instrumento sumamente cerrado en el cual me dice si el estudiante lo logró o no lo logró, cumplió o no lo cumplió. Aquí no hay términos medios en el cual me dice, bueno, realizó algo, entendió medianamente, comprendió o desarrolló medianamente. No. Aquí es o es blanco o es negro, o si se agachó, o si hizo el juego, no lo hizo. eh, Sabe multiplicar, no sabe multiplicar, sabe dividir, no sabe dividir. Aquí no es que, bueno, sí sabe multiplicar, pero la tabla del 6 no la sabe, pero la del 3 sí la sabe. Entonces aquí no hay términos medios, sino sencillamente es cerrado. El siguiente es la escala de valoraciones, como una lista de cotejo, la cual acabo de mencionar. Sin embargo, esta sí refleja gradualidad en las características específicas, es decir, aquí sí hay un grado. Lo conoce de manera óptima, tiene deficiencias o lo conoce medianamente. Aquí sí hay una gradualidad de la misma, es apropiada para evaluar aspectos afectivos y actitudinales. Luego tenemos la bitácora que permite registrar comportamientos y conductas, así como el proceso cognitivo de los estudiantes. Es decir, a través de la bitácora, yo voy registrando todos los comportamientos durante un periodo de los estudiantes, así como todo el proceso pedagógico que me permite a mí englobar. Luego tenemos el portafolio, que permite la colección de todos los trabajos realizados por el estudiante durante un curso. ¿Qué me permite el portafolio? No simplemente tener todos los trabajos que realizó el estudiante, sino que por el contrario, si yo inicio un periodo, por ejemplo, con un niño de primer grado y les coloco un dibujo el primer día en evaluación diagnóstica, y el niño se sale de la línea, me colorea en distintas direcciones, aquí yo me doy cuenta de que pues todavía se está iniciando en este proceso, ¿bien? Pero por el contrario, cuando yo termino el curso y vuelvo a darles dibujos para que el estudiante lo coloree, ya el estudiante se sale menos de la línea, ya el estudiante colorea en una sola dirección, ya tiene más control del lápiz, más control del color, y aquí me doy cuenta yo de el proceso que ha tenido el estudiante, no simplemente por guardar los trabajos, sino que el portafolio me permite a mí evidenciar el avance que ha tenido el estudiante, el niño en este caso. Ya hablamos un poco sobre la evaluación de los procesos de aprendizaje. Ahora nos vamos con el proceso de enseñanza. Como conocemos, la evaluación no debe quedarse solamente en evaluar al alumno, sino que también se debe evaluar el proceso de enseñanza, que este proceso de enseñanza es el que realizamos nosotros como docentes, tarea a la cual debemos dedicarnos de forma planificada y no intuitiva. Es decir, para todo debemos planificar. Hemos de tener en cuenta que no solo se plantean dificultades de aprendizaje, por ejemplo, por culpa del alumno, sino que también en muchos casos los profesores son los que con una mala selección de contenidos, de actividades o de espacios formativos, vamos a condicionar negativamente el proceso de aprendizaje. Esto es sumamente importante. Por eso yo les decía que al momento de evaluar, no solo evaluamos
cuando les mencioné las concepciones de la evaluación. No solamente evaluamos el proceso del estudiante, cuando decimos evaluar, ya se nos viene el estudiante a la mente. No, sencillamente es un proceso en el cual nosotros también tomamos decisiones y reflexionamos acerca del proceso de enseñanza, en el cual nosotros nos damos cuenta si las estrategias no estuvieron acordes, si yo les mando a hacer cualquier actividad y sencillamente no contamos con los recursos, o les mando a traer algún recurso y ese recurso no todos los estudiantes cuentan porque no todos tienen los mismos recursos económicos o las mismas oportunidades. Y aquí me doy cuenta entonces que yo como docente estoy fallando. No, cuando tenemos un proceso de evaluación, no solamente debemos señalar a los estudiantes, sino que debemos evaluar nosotros también. Si tenemos un número aplazado de estudiantes, aquí tenemos que ver cuáles son las estrategias que nosotros estamos utilizando. Y al darnos cuenta de las estrategias que estamos utilizando, vamos a tomar a la toma de decisiones y en la toma de decisiones yo voy a cambiar estrategias. Al momento de yo cambiar estrategias, voy a darme cuenta si aquí esto fue provechoso y beneficioso para los estudiantes. Es por ello que debemos valorar no solo al alumno, sino también otros elementos, como por ejemplo, los contenidos seleccionados para alcanzar los diferentes contenidos eran los adecuados o si por el contrario hubiese sido mejor escoger otro. Podemos ver, por ejemplo, si eran adecuados al nivel inicial de los alumnos. Es decir, yo voy a tomar, a ver, voy a tomar el sistema solar y voy a darles el sistema solar y sencillamente les explico a niños de primaria la velocidad en la que van los planetas, elementos que son complejos para que el niño lo aprenda. Sin embargo, si yo tomo esos contenidos bajo ese nivel a estudiantes de bachillerato, de media general, aquí el estudiante sí va a estar en un nivel con mucha más capacidad de entender todo ese proceso. Entonces aquí es importante el nivel y la profundidad del tema, así como también al momento de planificar, darnos cuenta los contenidos que vamos a desarrollar y al grupo en el que va a estar adaptado. También tenemos si las actividades desarrolladas han sido claras, adecuadas y motivadoras para el proceso de aprendizaje. Si yo veo a estudiantes desmotivados, que yo hago preguntas, que no hay feedback, que no intervienen, que pregunto y no responden, que todo el mundo siempre dice que sí entiende, porque uno dice cualquier pregunta y todo el mundo entiende. Si todo el mundo entiende es porque algo está pasando y no están entendiendo, porque sencillamente todo el mundo no va a tener ni va a tener la misma habilidad de entender simplemente con utilizar una estrategia, sino que siempre van a surgir preguntas. Si los materiales y los recursos didácticos han sido los adecuados, variados y bien empleados. Si nosotros utilizamos la misma estrategia de manera cotidiana, esto se va a volver un poco desmotivador, no van a ser variados y ya no son empleados de la misma manera, o si son empleados de la misma manera porque es el mismo recurso, o si por el contrario utilizamos un recurso en el cual nosotros no manejamos y esto se nos dificulta al momento de emplearlos y no me va a surgir efecto. Luego, si la temporalidad ha sido adecuada, es decir, el tiempo necesario para cada contenido. Hay unos contenidos más complejos que otros, los que son más sencillos o más simples requieren menos tiempo, pero los que tienen más complejidad requieren mayor cantidad de horas académicas o mayor días u horas clase. Y esto lleva a que pueda tener clara la temporalidad de cada uno de los temas. Para cerrar, tenemos un elemento aquí que dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Entonces, ¿qué quiero decir siempre? Siempre que doy el tema de evaluación, siempre me gusta citar a Einstein en esta cita, porque en el tema de evaluación, nosotros utilizamos la misma estrategia siempre para que todos los estudiantes obtengan un aprendizaje de calidad. Y sencillamente aquí estamos errando. Por eso la evaluación formativa es sumamente importante, porque aquí vamos orientando al estudiante y el estudiante sencillamente lo va a ir aplicando a la habilidad que tiene o este proceso en el cual se le facilita mejor el aprendizaje. Entonces, si yo pongo a un pez a trepar un árbol, entonces vivirá toda su vida pensando que es un inútil, cuando él se maneja mejor en el agua. Bien,
Entonces aquí es importante que podamos adaptar la evaluación y los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje a las distintas habilidades que tenemos todos los seres humanos. Eso pasa como nosotros cuando estamos en este rol de este lado, cuando somos docentes, y resulta que tenemos un colega que es de la misma área. Bien, entonces tenemos dos docentes de matemática, pero resulta que los dos no manejan la clase de la misma manera. Los dos no hacen el ejercicio con el mismo procedimiento. Los dos no manejan el feedback con el estudiante de la misma manera. Y aquí nos damos cuenta que a pesar de que son profesionales en la misma área, no van a trabajar de la misma manera. Y eso mismo pasa con los estudiantes en el aula, en el cual debemos ir orientando a cada uno de ellos para obtener un aprendizaje de mejor calidad. Bien, con esto cerramos entonces esta unidad. Un gusto haberles acompañado, esperando que puedan aprovechar estos encuentros tecnoformativos y, y eh, aclarar dudas, intercambiar experiencias, conocimientos y que el aprendizaje sea de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, qué bueno sería que en el próximo encuentro me pudiesen acompañar y aprovechar todo este proceso educativo a través de la tecnoformación o de manera presencial aquí en la universidad para poder ser poco más fructífero el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje. Un gusto haberles acompañado y esperando que tengan una feliz tarde.